sitio. Luego, en la segunda imagen tenemos cuando Escherichia coli reconoce y corta este sitio, siempre lo hace en un patrón muy específico que produce extremos sobresalientes de ADN de cadena sencilla. Este corte más adelante viene en una diapositiva y les voy a explicar cómo las enzimas de restricción hacen estos cortes en las cadenas de ADN. En esta imagen tenemos que los extremos cohesivos han sido útiles en la clonación porque mantienen los fragmentos de ADN juntos para que la ADN ligasa los pueda unir. En todas las enzimas no existen enzimas de restricción, pero hay algunas que producen extremos romos, que los extremos romos van a hacer cortes a la mitad de la secuencia blanco que no dejan extremos de cadena sencilla. En la imagen anterior estamos viendo cómo lo cortaban como en zigzag y los romos van a cortar de manera lineal, como estamos viendo en esta imagen. Y la enzima de restricción se llama SMA1 y es un ejemplo de enzima que corta así como les dije de extremos romos. Ahora sí, aquí tenemos los extremos romos que ya les dije que van a cortar de manera lineal y los extremos cohesivos. Los extremos cohesivos van a hacer un corte, es muy simétrico también, si se dan cuenta, tienen los mismos pares de bases y las mismas bases sólidas, pero van a estar como a la inversa, como en espejo, y lo van a hacer un corte en zigzag. Entonces, cortes en extremos romos van a ser de manera lineal y extremos cohesivos van a ser un corte simétrico, pero como en zigzag. Y aquí les puse algunos tipos de endonucleasas de restricción. Y ahora vamos aquí a las dianas. ¿Qué es una diana? Ya en diapositivas anteriores les dije que dianas, pero ¿qué es una diana? Una diana va a ser una longitud de nucleótidos que va a variar dependiendo de la enzima que se esté estudiando. Cuanto más pequeña, más probable sea que aparezca. La probabilidad de que en una secuencia de ADN generada al azar se encuentre una determinada secuencia de 6 pares de bases es de 1/4. De 8 pares de bases, la probabilidad es de que sea de 1 sobre 65.536. Las secuencias no son al azar y se van a diferir de estos valores, pero pueden tomarse como referencia. Por lo general se van a tratar de estructuras palindromídicas, que son simetría rotacional, pero existen excepciones. ¿Qué es un palíndrome? Como estamos viendo en esta imagen, es una secuencia de nucleótidos o de bases que van a estar simétricamente como si los estuviéramos viendo en espejo. Estamos viendo que aquí tenemos timina, adenina, guanina, citosina, adenina y citosina. Y si lo estaríamos leyendo de manera contraria, en la parte de abajo tenemos citosina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina y timina. Esto quiere decir que un palíndrome es la misma secuencia, pero en la hebra contraria y vista como de espejo. Las secuencias que se reconocen en las enzimas de restricción son palíndromes, es decir, la secuencia presenta simetría, como ya les dije, como en la imagen de al lado, o también tenemos estos tipos de estructuras de palíndromes, que pues también aquí tenemos otro tipo de simetría. En la primera imagen tenemos una simetría también que si fuera como de espejo. En la primera son de 3 pares de bases. En la segunda tenemos 2 pares de bases igual en espejo. Y en la tercera, ¿cuál sería la diferencia? Creo que la segunda y la tercera son la misma. No, mentira. En la tercera no tenemos la X en la línea que está cortándolo verticalmente. Aquí abajo tenemos la nomenclatura de este tipo de palíndromes. Las letras mayúsculas nos van a representar bases. La comita, o lo que indica como prima, nos va a indicar una base complementaria. X es cualquier base, por decir, tenemos X únicamente en la segunda estructura. Y la línea vertical es el eje de simetría. Y la mayoría de estas secuencias consta de 4 a 6 bases, aunque pues también puede diferir.
EcoRI. Eso ya lo habíamos visto en otra diapositiva, quiere decir Escherichia coli, de una cepa que fue por primera vez la endonucleasa aislada. Entonces aquí tenemos otro tipo de palíndrome, que acuérdense que la lectura va de 5' a 3' y igual tenemos una simetría. Y no es que se lean en la misma hebra, sino que en la hebra del reverso complementaria. Una secuencia palindromídica permite la creación de estructuras en forma de bucle en el ADN mediante asociaciones intercatenarias. Y bueno, esto ha sido todo como ADN recombinante, dianas, enzimas de restricción, endonucleasas y todo. Ahora les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones. Una de las aplicaciones es restaurar ambientes contaminados. Mejora genéticamente los animales y alimentos. Crea nuevos medicamentos para la terapia génica, obtención de animales transgénicos o alimentos. La realización de procesos, obtención de productos en la industria, entender y mejorar los genes humanos. Investigación antropológica, investigación forense y producción de energía eléctrica. Esto se los hablo muy general porque mi compañera en su exposición les va a hablar algunas aplicaciones más en concreto. Y por último les hice un mapa de cómo es que se hace la técnica de ADN recombinante. Y en el primer punto tenemos una cadena de doble hebra. Vamos a agarrar una sección de un gen que queramos clonar. En este caso lo tenemos como de morado. En el 2 tenemos a las enzimas de restricción, que como les dije en la presentación, las enzimas de restricción van a hacer un corte específico. No importa si sea cohesivo o romos, en este diagrama lo puse muy general. Ya que tenemos nuestro gen cortado por las enzimas de restricción, lo vamos a pegar en un plásmido. Como les dije al principio de la exposición, el DNA plasmídico nos va a ser de mucha importancia, ya que a este se le va a agregar el gen que cortamos. Al gen que cortamos le va a quedar en la cadena de arriba un pedacito del gen completo de la cadena y abajo también. Es por ello que el plásmido tiene que ser un plásmido que lo acepte y que tenga bases complementarias. Entonces, el gen que clonamos va a ser unido a través de bases complementarias al plásmido. En el número 4 tenemos bacterias Escherichia coli y a través de una reacción de calor, la bacteria va a absorber este plásmido con el gen a clonar ya pegado a través de las bases complementarias. Y esto no quiere decir que todas las bacterias que tengamos vayan a absorber el plásmido con el gen, sino que algunas van a quedar normales y algunas ya van a tener este plásmido en su interior. Y por último, se pone en un medio de cultivo todas las bacterias, tengan o no tengan el plásmido. Por lo tanto, al tener el resultado de nuestro medio de cultivo, vamos a tener bacterias cultivadas normales, que vendrán siendo la Escherichia coli normal, y vamos a tener bacterias cultivadas con el plásmido clonado. Además